Sí, buenas tardes a todos los que se conectan todos los sábados en el conversatorio sobre mediación, aprendizajes y vivencias. Quien les habla, doctora Zaida Marcano de Navas, y hoy tenemos un invitado de Argentina nuevamente, el licenciado Eduardo Gil, quien les va a abordar el tema el abordaje del conflicto y los diálogos apreciativos. El invitado de hoy es el director de Rampa Consultoría y Capacitación, facilitador de procesos de aprendizajes y diálogos, coach de conflictos, capacitador de mediadores, educador de adultos y facilitador de diálogos apreciativos y metodología. Es facilitador de conversaciones constructivas y metodología y Público Conversions. Es coach de métodos de aprendizaje acelerado y creador del programa de capacitación y entrenamiento para mediadores, habilidades conversacionales para la generación de espacios de aprendizaje y de crecimiento. Y le invitamos por toda su experiencia en lo que es la temática de conflicto. Bienvenido, Eduardo Gil. Bueno, muy buenas tardes, doctora Zaida. En primer lugar, agradecerle la invitación y hacer extensiva el agradecimiento al reverendo Malaquías Navas en su persona y a Mediación Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que está cerrado el micrófono, Zaida. Ahora sí. Les decía que el conflicto, va a hablar el amigo acá sobre lo que es el conflicto, el abordaje al conflicto, que tiene que considerar una diversidad de factores. Hay que analizar estos factores y ver cómo se dan los cambios, las actitudes, los contextos, la forma de comunicar y los modelos culturales. Para esto el invitado de hoy nos va a dar pues un breve análisis de todo esto y los estilos del manejo de conflicto. Bienvenido, Eduardo Gil. Bueno, ahora sí, escuchamos perfecto, doctora. En realidad, lo que yo estaba pensando, cuando hablamos sobre conflictos, que se nos pide una definición, en realidad hay tantas definiciones de conflictos como teóricos hablando de ella. Se me ocurre presentarle una definición sobre conflicto que viene de la rama de lo que es la ontología, y precisamente haciendo hincapié en que el conflicto, desde el punto de vista de la ontología, tiene en cuenta al observador, que es quien en definitiva entra en conflicto con otro observador. Entonces lo que le propongo es conversar sobre lo que dice la ontología y otras ramas sobre lo que se entiende por conflicto. Al ser cada uno de nosotros un observador de la realidad, lo primero que observamos en nosotros mismos es que tenemos la capacidad de describir la realidad, modificarla o crear una nueva realidad. Pero ¿qué pasa? De pronto, en esta visión del mundo, observamos que hay otros observadores que, al igual que nosotros, tienen la capacidad de describirlo, de modificarla o crear otra realidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos vemos que el otro está haciendo lo mismo que yo. ¿Y qué sucede ante esta situación? Nos encontramos que alguien distinto a mí está describiendo, modificando o creando una realidad que quizás no sea lo que yo tenía en mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la observación de uno y la observación del otro. ¿Y qué pasa en ese descubrir al otro que tiene la capacidad para hacer lo mismo que
que yo, en este caso, que uno mismo. Surge el conflicto inevitablemente, porque yo observo que el otro está haciendo cosas que en un principio yo estoy creyendo, y ahí entran las creencias, que yo soy el único capaz para modificar lo dado o para crear lo que puede llegar a ser. Inexorablemente entramos en conflicto, porque yo me niego a lo que el otro pueda hacer. Pero me niego parado desde el paradigma de lo que decimos de la competencia, o sea, el único que puede modificar la realidad acá soy yo y nadie más. Entonces ya entramos por un tema de competencias en negar al otro. Y ahí cuando surge el conflicto, cuando nos negamos a la posibilidad de que junto al otro podemos contribuir a la creación de una nueva realidad, y por consiguiente tal negación ya me cierra al otro. Es ahí cuando surge el conflicto. En miradas para poder abordarlo, hay múltiples miradas y múltiples abordajes. Lo que yo propongo es la mirada que viene de lo que se llamó en su momento el enfoque apreciativo, que luego se lo transformó en una metodología y fue precisamente David Copperfield quien creó, digamos, la dinámica de los diálogos apreciativos, que en sí mismo esta metodología es lo que se denomina una tecnología humana, o sea, una tecnología para el hacer. ¿Qué es lo que se supone que haga? Que modifique lo que está dado, que lo mejore. Entonces, esta metodología lo que propone, aplicada a la resolución de conflictos, es cambiar la mirada sobre lo dado y centrarnos en el futuro. ¿Se entiende hasta ahí lo que expreso, Zaida? Sí, sí, efectivamente. Y no, estimado invitado, no es para mí, es para el público en general. Quiero que hagas una plática, un conversatorio, algo que le llegue en forma sencilla, ¿verdad? Y está llegando de esa manera al público para que entiendan específicamente qué es el abordaje al conflicto. Como está expresado por lo que acaba de mencionar usted, los 5 estilos de manejo de conflicto. Quisiéramos saber, porque hemos venido Mediación Venezuela investigando de todo el estilo complaciente, o sea, de acuerdo a las necesidades y el deseo de los demás, cómo pueden ser estos conflictos. Tenemos el comprometido, el colaborativo, el competitivo, y acaba usted de mencionar algo muy importante. Entonces, queremos que abordes en resumidas cuentas qué es la importancia, cómo se maneja el conflicto específicamente. Tiene toda la audiencia a su disposición. Muchas gracias, doctora. Sí, la idea de utilizar las dinámicas de los diálogos apreciativos para abordar el conflicto tiene que ver con el potencial que tiene esta dinámica en sí misma para buscar soluciones. Si nos remitimos a cómo nace la dinámica de diálogos apreciativos, vamos a entender cómo la podemos aplicar a la resolución de conflictos. Las dinámicas apreciativas, los diálogos apreciativos, nacen como consecuencia de que en determinado momento se observaba a organizaciones empresariales cómo éstas crecían, se fortalecían en el medio donde funcionaban, y cuando se empezó a investigar, se determinó que las organizaciones que tenían mayor éxito, digamos, más convocatoria de la venta de sus productos y servicios, sacaron en conclusión que lo común que era en esta empresa era la forma en que ellos dialogaban internamente. También se determinó que esas empresas determinadas conversaban de una forma adecuada internamente y también al exterior, llámese sus proveedores y clientes. Entonces se estudió esta situación y se sacó como conclusión que los diálogos adecuados que se generaban dentro de la organización hacían que se potencie la misma. ¿Qué hacen los diálogos adecuados? Prevenir conflictos y, en caso de que se den, tener las herramientas ya disponibles para poder sortearlos.
En ese sentido, aplicar la dinámica de los diálogos apreciativos a la gestión del conflicto tiene que ver con la posibilidad que la encontramos en herramientas que cada uno de nosotros la tenemos, que traemos con nuestro bagaje cultural y educativo, que tiene que ver con el uso del lenguaje. Y a partir del lenguaje poder determinar qué es lo que es adecuado para uno mismo, que serían nuestras conversaciones internas, y qué es lo adecuado para conversar con el otro, al solo efecto de prevenir conflictos y en el caso de que existan, cómo poder superarlo. Las dinámicas apreciativas se basan en 4 conceptos principales, que tienen que ver con el descubrimiento de lo que hay, digamos, en el caso si ponemos el caso de una persona en conflicto, tenemos que llegar a determinar qué es lo que hay en cada una de esas personas que ayuden, o sea, qué es lo que hay en cuanto a positivo de su historia, que ayuden a poder evocar esas historias de logros que han tenido, por ejemplo, si los pongo como un ejemplo, pienso que se va a entender perfectamente, 2 personas en conflicto, con una historia en particular en común, llegado a un determinado momento, entran en conflicto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las dinámicas apreciativas? En lograr que las personas evoquen esas situaciones de confort donde convivían sanamente, para traerlas al presente, hoy en día que se encuentran en conflicto, ¿cómo podemos hacer para llevarlas a un futuro y que las mismas puedan solucionar sus problemas? La idea de la dinámica es descubrir qué es lo mejor que hay, que hubo en la relación, para poder juntos soñar una posición deseada a futuro. Una vez que las personas se energizan y se motivan, recordando eso del pasado, es que se logra un estado de energía tal que permite, en este caso puede ser un mediador, un facilitador, tomar esa energía y poder mostrarles a las personas cómo en un futuro eso que fue se puede o repetir o modificar, siempre en vista de mejorar la relación. Asimismo, los 4 pasos tienen que ver con el descubrimiento del sueño y lo que se llama el diseño, o sea, de acá en más, cómo vamos a hacer una nueva relación. Sería eso, la etapa del diseño, ¿cierto? O sea, con lo que contamos es lo que vamos a hacer en el futuro. Juntos, en una relación más amena, más cordial, donde el pasado quede superado y nos enfoquemos netamente en el futuro. Y es en ese futuro donde surge el destino, que es la cuarta parte de las que son las dinámicas apreciativas, que tienen que ver, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos de acuerdo, ahora que logramos entendernos? ¿Qué vamos a hacer con una situación dada que hay que tender a superar? Entonces la idea de los diálogos apreciativos es eso, es cuando se entra en un conflicto, es tomar lo mejor de una situación dada del pasado y con esa energía renovadora llevarlo al futuro, y en ese futuro se concreta lo que hoy, digamos, se acuerda. Se trata solamente de eso, de poder motivar a las personas que están en conflicto a que salgan del problema en sí mismo y se enfoquen en un futuro donde reside el potencial de la relación. Que quería preguntarle específicamente, Eduardo, para que se lo haga saber al público, cómo, o a los empresarios, a los que tienen microempresas, cómo se maneja así de una manera resumida un conflicto, cómo se aborda en materia laboral, empresarial. ¿Qué práctica o qué experiencia has tenido al respecto? Nos interesa saber eso. Sí, una vez que se hace un diagnóstico de una empresa a que ha solicitado un servicio, lo primero que se recaba es un historial, o sea, el entender de por qué se llega a una situación dada. Si no logramos tener ese entendimiento de por qué pasaron las cosas que pasan, nos resulta inadecuado poder visualizar un futuro donde todas las partes estén contenidas.
De ahí es tan importante la indagación, lo que se llama indagación apreciativa, para poder determinar por qué se llega a una situación dada, pero al solo efecto de tomarlo en cuenta, tildarlo, digamos, tenerlo presente, hacer un tilde a la situación y dar por superado el hecho del problema y enfocarnos al futuro. Por eso las organizaciones, cuando solicitan un servicio de consultoría y capacitación, uno como consultor o facilitador, lo primero que pide es que nos expliquen el panorama y que nos digan qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ellos quieren que suceda. O sea, a partir de lo que ellos quieran que suceda, uno es que trabaja como facilitador y diseña las planificaciones de la capacitación. Pero sencillamente se trata de eso, de poder indagar sobre los hechos del pasado, ver cómo han afectado el presente y una vez en el presente ya dejar de lado el problema, el conflicto en sí mismo y enfocarnos netamente en ese futuro superador de las circunstancias, sin olvidarnos del conflicto en sí mismo, pero enfocándonos en la solución. Lo otro es, Eduardo, estábamos viendo, de acuerdo a tu experiencia, a tu currículum, ¿a qué se dedica expresamente la asesoría de tu empresa? Antes de que me respondas, estaba viendo que eres capacitador del Centro de Capacitación en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y en la Universidad del Litoral Santa Fe, Argentina. ¿Cuál es tu experiencia que puedes contarnos como docente en dicha universidad? ¿Qué cátedra se da específicamente allí? Sí, te cuento, Zaida, y le cuento a la audiencia. En su momento fui convocado como docente externo y formé parte de un proyecto que se llama de actividades en el territorio, donde había un programa de capacitación de mediadores comunitarios y ellos tenían un trayecto, un recorrido en distintos lugares y a mí me tocó facilitar un taller en habilidades conversacionales para mediadores comunitarios de una ciudad en la provincia de Santa Fe que se llama Helvecia y en otra oportunidad en una ciudad que se llama Santa Rosa de Calchines, ambas de la provincia de Santa Fe. Ahí hicimos hincapié en la importancia de poder adquirir todas estas herramientas conversacionales para prevenir conflictos y, llegado el caso que se presenten, para poder superarlos. Es grato saber, en el caso de los mediadores comunitarios, que si se quiere ellos tienen un contacto directo con las personas en el sentido de que el mediador comunitario actúa en su ámbito de incumbencia, ya sea en su paraje, en su pueblo, en su ciudad, pero muy cercano. Lo comunitario hace referencia al vecino en sí mismo, al vecino que podemos tener ustedes ahí en Venezuela, yo acá en mi provincia de Santa Fe. O sea, es la cercanía. Se aborda el conflicto del cercano, ¿no es cierto? Y se media en ese caso. Como beneficio te puedo decir de poder tener estas prácticas de capacitación es poder brindarle lo mejor de estas herramientas que son probadas, que son adecuadas, y las personas que se capacitan tienen el beneficio de poder tener una herramienta de aplicación práctica inmediata. O sea, no se trata de que tienen que poder lograr un entendimiento más allá de lo normal, si se quiere. O sea, es tener la herramienta y aplicarla. No hay mucho secreto, doctora. El tema que se requiere por ahí una cierta apertura para incorporar conceptos nuevos y una vez que se logra esa apertura y se pueden incorporar, ya después todo va con fluidez. Entonces lo que le puedo decir es que se recepciona muy bien estas dinámicas por el tema de que son de aplicación práctica. Ya cuando se participan de las capacitaciones, como ejemplo, cuando se participan de las dinámicas, los mismos participantes ya
pasan por su cuerpo, en coaching lo llamamos pasar por el cuerpo, la experiencia, y ahí se entiende el beneficio. Ya. Fíjate, Eduardo, estamos ahorita viendo esto y al ver que tienes tanta experiencia en el abordaje al conflicto, ¿cómo se abordaría, por ejemplo, un conflicto en una comunidad, en un grupo múltiple de una comunidad? ¿Cómo abordarías? ¿Qué ejemplo puedes darnos al respecto? ¿Cómo serían los primeros pasos para llegar a abordar ese conflicto? ¿Qué tendríamos que identificar primeramente? Lo que yo expreso, doctora, en primer lugar, es asegurarnos el espacio de conversación donde podamos ventilar las emociones que nos generan los conflictos y donde podamos ventilar a su vez qué es lo que queremos de una situación dada. Lo ideal, si se quiere, es que podamos conformar ese espacio de aprendizaje y de crecimiento, como tal es el título que yo le puse a uno de mis talleres, porque ese espacio el que nos va a brindar la seguridad de un proceso dado. Una vez que nosotros, yo lo que trabajo es con la aplicación de los diálogos apreciativos a través de la pregunta apreciativa o inspiradora. Se trabaja a partir, conforme a los organizadores del evento, se trabaja en una pregunta inspiradora que va a ser el puntapié inicial a partir de la cual se van a generar los diálogos entre las personas. Entonces vale decir que a partir de esa pregunta inspiradora que se formula, se hace un consenso con los organizadores y después se la brinda a los participantes. Que eso, pongamos el caso de una temática que necesiten abordar en una comunidad, como puede ser, si aceptamos que nos pase, digamos, el asfalto, si aceptamos que nos pasen los servicios esenciales, como puede ser de agua potable o cloacas. Podemos encontrar que hay personas que aceptan o no aceptan, entonces una pregunta inspiradora que podemos formular apuntaría a que sea la guía para que esas personas entren en conversaciones. Se trata de un proceso. Lo primero que se pretende es que las personas reflexionen sobre lo que se propone. Una vez que cada una de las personas, ya sean grupos pequeños o mayoritarios, las metodologías van cambiando de acuerdo a la cantidad de personas. Pero es un trabajo que se puede hacer. Al final de las conversaciones se van sacando las conclusiones, que pueden ser, en un principio son parciales. Una vez que cada participante se expresó, ese expresar libre de las ideas se deja plasmado en papeles, que eso es lo que importa. Una vez que está plasmado en papeles, se invita a los participantes a hacer un recorrido por el lugar donde esas expresiones fueron plasmadas, y cuando una persona ve en el libre expresar de la otra persona, porque lo está leyendo, comprende que esa persona expresó lo mismo que le pasa así, y capaz que él lo expresó de otra forma, él o ella, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos un recorrido por el espacio y vemos que las personas han expresado sus ideas, y muchas de esas ideas corresponden con nuestros mismos pensamientos, es ahí que se genera lo que se llama la inteligencia colectiva, o el mensaje colectivo a depurar. Entonces, hasta tanto que nosotros no escuchemos o no leamos lo que el otro piensa de una determinada situación, hasta ese entonces nosotros nos quedamos con lo que nosotros entendemos de una situación y nos cerramos hacia el otro. Pero una vez que podemos comprender que el otro está atravesando o transitando las mismas situaciones, las mismas ideas con respecto a algo que se está sucediendo, es ahí cuando, y volviendo a lo que le dije en un principio sobre el tema del observador, es ahí cuando veo que el otro observador, o sea, mi vecino,
está atravesando por las mismas situaciones que yo estoy atravesando. Ese es el primer paso, el poder reconocer en el otra persona mi misma identidad, que tiene las mismas situaciones a superar. Y a partir de ahí, que se generan los diálogos, a partir, bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos, ya sabemos qué es lo que pensamos. Ahora, de lo que pensamos, qué es lo que podemos resolver, o sea, cómo podemos transformar lo dado. Y ahí, bueno, se siguen las conversaciones, que son conversaciones dirigidas, articuladas por los facilitadores y los organizadores, para que las personas puedan, en primera instancia dijimos, expresarse, y en segunda parte, o segunda opción, soñar. O sea, ¿pero qué sueño es? Es el sueño de cómo nos queremos ver a futuro. Y en ese sueño es donde se renueva la energía creativa y estamos en condiciones, en forma grupal, de ir en búsqueda de las soluciones de las temáticas. Todo esto se hace en un contexto donde primeramente le damos herramientas a las personas sobre lo ideal de poder escuchar atentamente al que está hablando y se está expresando, respetarlo en lo que nos está diciendo, y a condiciones mínimas de conversación. Y a partir de ahí, sí, entra en juego todas estas dinámicas, que si bien son un proceso pautado, la idea es llegar a un final de un acuerdo en común. Ok. Fíjate, Eduardo, está muy bien acerca de tu trabajo, la vocación que tienes, la organización que tienes en plasmar, pues, todas esas cátedras que haces, ¿verdad? Que dictas a las comunidades, a las empresas, y cuáles serían los factores esenciales que dan vida a una organización para que se esté dando esa conexión y esas relaciones. ¿Cuál sería esos factores esenciales para ese diálogo apreciativo y para abordar, ya el abordaje del conflicto lo acabas de mencionar, pero para que exista ese diálogo apreciativo, esa conexión entre los trabajadores, el mismo patrono o el empresario? ¿Cuáles serían esos factores esenciales que le dan vida a esa organización? Sí, en primer lugar, volviendo nuevamente sobre los conceptos de quién es el observador y qué hace el observador, es algo esencial que las organizaciones puedan promover en sus miembros la importancia del respeto hacia el otro, del saber escuchar lo que el otro tiene para decir, la posibilidad de generar conversaciones en un marco adecuado, es decir, lo pongo con un ejemplo. Si llegado el caso, las personas de una organización necesitan, ya sea de a pares o en forma grupal, establecer un diálogo, lo adecuado es generar una agenda de conversación, que es lo que se llama. ¿Qué nos va a permitir una agenda de conversación? Es plantear un tema y no irnos por las ramas, como comúnmente se dice, para abordar otros temas. El diálogo es efectivo en la medida que nos atenemos a una agenda que nos permita y nos guíe en una dirección correcta para que no nos vayamos, ¿no es cierto? Entonces, vos me preguntas, ¿qué es lo adecuado? Y lo adecuado es darnos la posibilidad de conversar al otro, siempre desde el respeto, siempre desde la coordinación de acciones, y teniendo en cuenta que el otro tiene la capacidad de expresarse al igual que la tengo yo. Por obvias razones, el respetarlo forma parte de la coyuntura del diálogo. A partir de ahí podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es escucharnos y depurar qué es lo que tenemos en común para poder posicionarnos en un futuro. De hecho, como te decía en un principio, las organizaciones crecen en la medida de los sueños que se proponen, o sea, en la medida que se permiten soñar algo en positivo y por consiguiente lo alcanzan sostenido en la energía que surge de ese entendimiento, de ese saber que vamos a ir juntos tras de un sueño. Porque si nos vemos en forma individuales,
por ahí la circunstancia hace que nos debilitamos ante una tarea. Pero si nos vemos juntos, si la soñamos juntos, ya cambia. Sobre todo una vez que logramos ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. ¿Qué otra cosa puedes decirnos respecto a la temática del tema, pues, del abordaje de conflictos, la resolución de conflictos? ¿Qué adelanto tiene hoy en día eso en Latinoamérica? O mejor dicho, ¿cómo se aplica o cómo es el abordaje que se aplica en Latinoamérica actualmente para el abordaje de conflictos? Y yo en particular te puedo hablar de la forma en que yo promuevo que se aborden los conflictos. Por ahí hablar de otras situaciones no me siento capacitado. Pero sí te puedo nombrar de lo que yo percibo en los lugares donde yo me muevo, en las empresas, en las instituciones donde propongo estas dinámicas y que traen como beneficio resultados inmediatos. De eso sí te puedo hablar, doctora. Por ahí, abordar el conflicto, ya sabemos que tiene múltiples variantes. Lo que importa es empoderar a las personas a que sean las dueñas de resolver su propio conflicto. Lo que yo propongo en las capacitaciones es algo que está probado. Las dinámicas apreciativas se usan en muchos lugares, en muchas empresas, como dije hoy, pero también se están empezando a usar en los niveles de la sociedad donde no hay tanta cantidad de personas, por ejemplo, en el seno de una familia, en el seno de una fábrica de pocos empleados. El diálogo es la base de todo, por eso la forma de abordar el conflicto, lo ideal, lo adecuado, es que ante que nada, que nosotros, suponte que yo soy quien encabeza la dirección de una organización. Una vez que se baja la pauta de lo que se quiere lograr como organización, es a partir de donde uno brinda los medios para que los integrantes de una fábrica, de una institución, sea cual sea, pública o privada, puedan tener herramientas para en el diario vivir, sobrellevar cualquier situación que puede ser de mayor o menor importancia, pero lo que importa es que tener esa herramienta. Y Claro, esa claro. herramienta pasa por poder educar, como yo promuevo en los mediadores, que los mediadores puedan asumir el rol de lo que yo llamo dentro de lo, vamos al ejemplo de un proceso de mediación. Bien sabemos cuáles son las cualidades, los beneficios y las habilidades que tiene un mediador. Yo lo que propongo es que también a todas las herramientas que tienen en su formación, que han tenido de su formación y de su capacitación continua, incorporen una más que es la de la habilidad que tiene el coach de conflicto, que es ni más ni menos, es una persona que asiste a las personas a transitarlo. Bien sabemos que el mediador genera un espacio de comunicación y la figura del coach que hace es asiste a la persona a transitar ese conflicto de una manera más responsable, más consciente de sí mismo, más logrando que la otra persona se posicione dentro de ese conflicto y asuma si va a negarlo, si va a ser protagonista de su resolución. Digamos, herramientas hay muchísimas. Lo importante es que ante cada situación podamos ocupar las que son adecuadas a una situación dada. Por eso mi propuesta pasa de que, por ejemplo, tanto sea en las situaciones de mediación como en la vida institucional de una empresa o de institución cualquiera, pasa porque las autoridades centrales, los que dirigen, puedan brindar herramientas conversacionales a sus participantes para lograr que las conversaciones sean efectivas, se haga un uso adecuado del tiempo y sobre todo que se llegue a lo que se trata toda la resolución de conflictos, que se lleguen a acuerdos específicos en tiempos determinados.
O sea que, en resumidas cuentas, sí hay las herramientas para esos empresarios, esos patronos, ¿verdad? Como dice aquí nuestra ley orgánica del trabajo, para que ellos puedan accesar, manejar esas relaciones interpersonales con los trabajadores y también ese conflicto que pueda suscitarse dentro del recinto laboral, dentro de los sitios de trabajo. Eso es muy importante. Y otra pregunta sería, por curiosidad, esa asesoría que usted da, ¿verdad?, a lo largo de toda esa experiencia que tiene, puede ser también aplicada a otros países, porque ya veo que esas herramientas no necesariamente están implícitas, están determinadas en una ley específica, sino que son herramientas para todo trabajador, para toda persona que quiera construir el buen diálogo y el trato. ¿Qué me diría al respecto de esas herramientas? ¿Son internacionales? ¿Se pueden aplicar, por ejemplo, aquí en una empresa en Venezuela? Sí, sí, por supuesto, doctora. En cualquier situación, sea el lugar que sea, se puede aplicar estas herramientas. Eh, una vez que logramos incorporar, por ejemplo, bien sabemos que de todas las teorías de conflicto hay, todas que tienen en común un posicionamiento sobre el uso que se hace del lenguaje. Se dice que el lenguaje es el que crea nuestras realidades. Bueno, y a partir de ese concepto es que podemos, a través de la práctica conversacional, llegar hacia donde queremos estar. Bien sabemos que la palabra puede dañar o construir. Entonces están nosotros, en cada uno de los que tenemos posibilidad de comunicarnos con el otro, elegir en cada momento, en cada palabra, en qué lugar, hacia dónde nos enfocamos, hacia lugares de situaciones de daños donde podemos generar conflictos, o ver el potencial que tienen las palabras para poder crear situaciones donde la convivencia sea sana y evolutiva, porque se trata de eso, de crecer en cada relación, en cada palabra que le brindamos al otro. Las herramientas son muchas, están a nuestra mano, tenemos incorporada la capacidad de poder comunicar con la palabra, es algo que nacemos con esa capacidad única en los seres humanos, comunicarnos a través de una palabra. Entonces, si nos enfocamos en decir, si le damos un enfoque global, ¿por qué llegamos como sociedad mundial me refiero, a las situaciones donde llegamos actualmente, llámese conflicto, como quieramos ponerlo, conflictos bélicos, como quieramos llamarlo, todo reside en que no hemos tenido la capacidad de generar conversaciones adecuadas para llegar a esta situación. Entonces, así como tenemos la capacidad de soñar lo mejor posible, también tenemos la capacidad de poder llegar a tal nivel de conversación. Por eso te refiero, doctora, a mí me gusta hablar de lo adecuado y lo inadecuado, porque si decimos humano, estamos cerrándonos a un montón de potenciales. Si hablamos de adecuaciones, podemos decir, bueno, busquemos aquellas palabras que se adecúen ante cada situación o a un momento dado para no entrar en conflicto con la otra persona. Por supuesto que requiere un trabajo de centramiento cada vez que estamos en diálogo con alguien, de poder escuchar y a su vez analizar qué es lo que nos está diciendo, pero liberado de todo perjuicio, porque las palabras que decimos en un momento dado están sujetos a múltiples contextos, múltiples circunstancias. Hay otra pregunta, Eduardo, otra pregunta, porque ya estamos finalizando el programa. Hay una pregunta del público en el chat que dice: buenas tardes a todos. Allá en su país ya se llevan a cabo mediaciones a distancia por medio de las TIC. De ser así, ¿qué opina como mediadora al respecto conforme a la aplicación de esas herramientas que estás mencionando? ¿Serán efectivos su aplicación? Eso es en el caso de las mediaciones a distancia. Eso es lo que está requiriendo, haciendo esa pregunta al público en este momento. Si no escuché mal, hiciste referencia a las TICs, ¿puede ser?
a las tecnologías. Sí, hoy en día nos encontramos que los medios, ya sea de Internet, todo lo que hay en cuanto a avance de poder comunicarnos, se trata de ponerlos a disposición y darle un uso adecuado. El tema es cómo podemos hacer para, a través de pantalla de por medio, cómo hacemos para generar sensibilidad en el otro, para que pueda marcar tercera persona en otra pantalla, supongamos, ¿cómo hacemos para que esa persona logre expresar lo que está sucediéndole? Y eso lo logramos generando estos espacios de crecimiento que yo hacía referencia hoy, brindándole a la persona la seguridad de, por ejemplo, que lo vamos a escuchar atentamente, que los procesos que expresárselo, y siempre usando la expresión, o sea, no quedarnos con la idea, ah, sí, le voy a decir tal cosa, no, hay que decírselo, sí, mira, te voy a escuchar, estoy dispuesto a escucharte, voy a hacer todo mi esfuerzo para entenderte, porque internamente nosotros estamos en la misma situación. Entonces, generar la confianza es uno de los primeros pasos cuando queremos abordar con distintas tecnologías una situación, sobre todo en el caso de las mediaciones que hoy en día se están haciendo a distancia. O sea, en la medida que nosotros podamos generar confianza en la otra persona, es que la otra persona se va a permitir a sí misma abrirse y contar lo que está sucediendo. Pero se trata en la habilidad también adquirida del mediador en cómo generar esa confianza en las personas. Por eso siempre hago hincapié en que se trata de educar en el conflicto. Se trata de poder asistir a las personas a que entiendan que el conflicto es una circunstancia y como tal es posible de superarla. Como yo suelo expresar, no somos nuestro conflicto. Es una creencia que por ahí está arraigada y es lo que nos limita muchas veces a buscarle solución a los problemas. Entonces yo diría que sí, Bueno, que toda herramienta. bueno, Eduardo Gil, muchas gracias por esta, ¿verdad? Conversatorio, este diálogo de aprendizajes que hemos tenido en la tarde de hoy. Queremos que también nos deje un mensaje desde Argentina hacia Mediación Venezuela acerca de un tips que nos quede, que le deje al público sobre el abordaje de conflicto. ¿Qué es lo que pudiéramos decir para Mediación Venezuela? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo abordamos el conflicto? ¿Qué consejo tienes para Mediación Venezuela? Bueno, Saida, yo con todo gusto te voy a compartir hoy a la audiencia un escrito que es mi mensaje final, el mensaje final que yo dejo en las capacitaciones. Es un escrito que lo pensé teniendo en cuenta qué es todo este tema del observador, quién es aquel otro que es, si bien es igual a mí, no es el mismo. Entonces, con todo gusto lo comparto y si me permitís lo voy a leer. Sin nada he venido a este mundo y en él mi historia comenzó. Muchos han sido los milenios que he estado sobre sus tierras, escalando lo más alto, conociendo lo más profundo. Me he maravillado de toda maravilla que he observado. Dominé el fuego, aprendí a construir herramientas, hasta he viajado más allá de sus límites, a ver la cara oculta de mi eterna y lejana compañera, y Luna la llamé. Después de tanto tiempo transcurrido, una extraña sensación emergió en mí. Sentí que no estaba solo y de pronto te vi. Igual a mí, pero distinto. Parecido, pero diferente. Te observaba y algo en ti me recordaba a mí. Desde entonces me pregunto, si es que siempre estuviste, ¿por qué nunca te vi? Hasta que tenga esa respuesta y tú encuentres la tuya,
compartamos nuestro tiempo y espacio unidos y en paz. Es el mensaje final que quería compartir con ustedes. Muy bueno, ¿verdad? El mensaje que nos acaba de decir el amigo Eduardo Gil desde Argentina. Te felicitamos porque hemos visto todos tus comentarios, tus artículos, ¿verdad? Que has publicado en nuestro grupo de Mediación Venezuela, con esa redacción, con ese estilo poético, algunas veces con esa la instrucción educativa, y de verdad que sigue adelante. Y como dice el pastor Malaquías Nava, que acaba de escribirnos en el chat, gracias Eduardo Gil por su aporte y bienvenido a Mediación Venezuela. Mediación Venezuela te abre las puertas para que sigas trabajando con nosotros. Gracias Eduardo y bendiciones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora, y saludo a Malaquía, por favor. Gracias. Mm-hmm.